OVNIS es un programa apto para adolescentes y adultos. Puerta de Venus Producciones. Asociación Universal Virgen de la Vega. Movimiento Veganista Emergente. Círculus Dominicanis Bolivia. Con el auspicio del editorial de la Casa de Tarsis. Presenta Alienología. Gnosis primordial. Realidades alternativas. Parapsicología. Conspiraciones. Esoterismo. Revisionismo histórico. Magia. Sabiduría hiperbórea. Ocultismo. Metafísica. Misterios ancestrales. Ufología. Y mucho más. En Proyecto OVNIS Radio. Bienvenidos. Abran su mente y agudicen los sentidos. Saludos. Es un verdadero placer volver a llegar a todos ustedes en esta nueva entrega de Proyecto OVNIS Radio. Hoy, en nuestro sector de noticias alternativas, presentaremos hechos noticiosos referidos a mensajes de advertencia vertidos por alienígenas y los conflictos que circundan a Rusia e Irak. Informe semanal. Noticias que no salen en los medios. Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del sistema. Además de noticias alternativas sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal. Saludos, soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Y yo soy Rita Martínez con las noticias más importantes de esta semana. Estos son nuestros titulares. Rosalía Taglialavore, que ha brindado abundantes pruebas de su contacto con seres alienígenas, afirma que se aproximan los tiempos del fin de la historia y la humanidad debe sincerarse a pedido de los extraterrestres. La crisis ucraniana y el repunte de la postura nacionalista en Europa serían la excusa para una mayor injerencia transnacional en la esfera geopolítica rusa. El rebrote de la violencia en Irak sería la preparación para una nueva intervención militar masiva de Estados Unidos en la región con la finalidad de preparar una invasión a Siria. Científicos afirman que nuestro universo es un gran holograma. El caso de abducción y partenogénesis más importante de todos los tiempos. Rosalía Taglialavore nació un 30 de mayo. Que los judíos empiecen a arrepentirse del odio y la inquina que sembraron a su paso, inventores del racismo, que ellos profesan y acusan a los demás de racistas y antisemitas, que aún tienen tiempo de decir la verdad a la humanidad. Así es como la contactada argentina pone en tela de juicio a los propagadores del sionismo en el mundo. Escuchemos.
Es como si el mundo se compusiera solo por los judíos, que se lamentan para dar lástima y conmover a la humanidad. ¿Y todas las guerras que hubo con muchos más muertos? Es evidente que Rosalía Taglialavore, la Rosarina, pone en evidencia cuestiones que pueden herir la sensibilidad de algunos, pero es necesario que afrontemos la verdad. Sin contar las muertes rituales que hacen los judíos y como Satanás, están libres de culpa y pecado, porque lo hacen en honor a Jehová y como lo indica la Torah. Los extraterrestres me dicen que diga que no le envíen más judíos, que no van a tolerarles. Pudran el planeta y la atmósfera, que se los devolverán en cuadraditos. Que primero tendrán que sincerarse diciéndole al mundo cómo y por qué sucedió lo que sucedió con el venerable pueblo alemán. ¿Por qué nunca se dijo la verdad? ¿Por qué hicieron desaparecer las pruebas de las infamias que cometió el pueblo judío? ¿Qué llevó al pueblo alemán a una crisis y una miseria espantosa? ¿Qué fue de los afiches donde se veía a los alemanes que debían llevar en carretilla el dinero para comprar los artículos de primera necesidad? Aunque usted no lo crea, señora oyente, es así como Rosalía Taglialavore pone en evidencia algo que el mundo quiere esconder y está aquí, en nuestro noticiero alternativo. En 1972, tenía 25 años de edad, en un viaje a la Antártida. Algunos medios extranjeros no dudan en publicar y difundir llamativos titulares en los que acusan a Rusia de una supuesta invasión. Ucrania ha sido elegida por la OTAN para desplegar sus tropas en Europa del Este, dijo el profesor de la Universidad de Harvard y experto en asuntos de Rusia, Francis Boyle, a la agencia RIA Novosti. La crisis ucraniana fue ideada también como una guerra. Existió un plan de guerra que después fue modificado y puesto en práctica. La OTAN tiene previsto establecer su control en Ucrania, utilizando a los neonazis en Kiev, para después meterse allí bajo cualquier pretexto, indicó el analista. De Rusia, pero en realidad todo está siendo utilizado como pretexto para acercar a las fuerzas militares de la OTAN por la vía aérea, marítima y terrestre hasta las fronteras de la Federación de Rusia. Es indudable que hay una conspiración que está pretendiendo hacer de los rebeldes prorrusos neonazis. En esa localización en el Mar Negro, que está en Ucrania, no va a superar los niveles determinados por el pacto. Además, contempla que Rusia se compromete a no tener armas nucleares en la composición precisamente de esa flota de la del mar. Y esa es una de la gran preocupación. Estas armas y todo esto que ustedes observan había sido entregado por el ejército de Estados Unidos al gobierno árabe, al ejército árabe. El experto de la Fundación Rusa de la Cultura Estratégica, Nikolai Bobkin, opina en su artículo que paradójicamente es Washington quien podría sacar ventajas de la crisis en Irak. El analista confirma que la sorprendente incompetencia del gobierno iraquí frente a los radicales es una trampa de la política exterior, desagradable para Estados Unidos. Los destacamentos del Estado Islámico de Irak y del Levante, EIL, operan tanto en Siria como en Irak. Y en Siria, Washington eligió apoyar la lucha del movimiento contra el presidente Bashar al-Assad, mientras que en Irak condena la violencia y considera todas las acciones posibles contra los yihadistas. Los bruscos avances y victorias contundentes de EIL en Irak pueden estar inspirados por Estados Unidos con el objetivo de legalizar una intervención futura, afirma el experto. El objetivo de esta posible intervención en Irak no sería la estabilización del país, sino un ataque a Siria con el pretexto de acabar con el terrorismo, que se cobija en su territorio. Desde este punto de vista, la nueva guerra en Irak adquiere atractivos para Estados Unidos, indica el autor. Irak colapsaría en tres partes, la suní, chií y kurda.
la región sufriría otra guerra civil. El caos aparecería en la frontera con Irán. La OTAN se metería en el conflicto y Estados Unidos usaría el pretexto para intervenir también en Siria. Nuestro universo pueda ser uno holográfico, sí, holográfico, al menos eso es lo que dicen los científicos hoy en día. Hola, soy Brenda Blanco y esto está claro. El investigador japonés Yoshifumi Yakutake, de la Universidad Ibaraki en Japón, y sus colegas han dado un paso importante en la demostración de la teoría de que nuestro universo es un holograma y presentaron evidencia matemática convincente que el universo que conocemos es en realidad una proyección de este universo con una dimensión menor, según un informe de la revista Nature. Puede reinterpretar un modelo del universo. El impulsor inicial de esta teoría fue el físico teórico argentino Juan Maldacena, que ahora trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, quien mostró que la teoría de holograma podía ser demostrada con la física tradicional que todos conocemos. Así lo explica The Fabric of the Cosmos. El detector de ondas gravitacionales GEO 600 en Hannover, en Alemania, registró un extraño ruido de fondo que ha traído de cabeza a los investigadores que en él trabajan. El actual director del Fermilab de Estados Unidos, el físico Carl Hogan, ha propuesto una sorprendente explicación para dicho ruido. Proviene de los confines del universo, del rincón en que éste pasa a ser un suave continuo espacio-temporal, a ser un borde granular. De ser cierta esta teoría, dicho ruido sería la primera prueba empírica de que vivimos en un universo holográfico, asegura Hogan. De sus propiedades teóricas. A la vez hizo Nuevas pruebas han de ser aún realizadas con el GEO 600 para confirmar que el misterioso ruido no procede de fuentes más obvias. Ambas energías internas coinciden perfectamente, lo que nos dice que nuestro universo sí puede ser un universo holográfico, no como aquella ilusión interpretada en la película Matrix, sino una en donde la dimensión 3D que percibimos está pintada en el horizonte cósmico, que es el universo que podemos observar desde la Tierra. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Y yo soy Rita Martínez. Hasta la próxima entrega. Esta semana, en Historia Oculta, les presentaremos el origen del culto de la Apacheta. La historia oculta del mundo. Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió. El verdadero ritual de la Pacheta y la historia oculta de Tiahuanaco. Para esclarecer este poderoso argumento que nos atañe tanto no solo a los bolivianos, sino a los andinos en general, echaremos mano nuevamente del maravilloso libro El misterio de Belicena Vilca,
que es basamento de todo nuestro trabajo de investigación en Proyecto OVNIS Radio. Ahora sabemos con datos incuestionables que vikingos eslesvigenses del Jarl Skjold arribaron con 220 dracares en una segunda etapa del gran viaje que emprendieron desde Dinamarca a las tierras de los gigantes blancos, allende el Mar Tenebroso, América, en el siglo X. Primeramente habrían arribado a las costas de América del Norte, bajando gradualmente, bordeando la costa atlántica hasta México, donde hicieron contacto con pueblos toltecas. Es el Quetzalcóatl o Kukulcán del mito. Es tiempo de aclarar que los vikingos fueron perseguidos por monjes kuldes, druidas, irlandeses, que también fueron designados en la mitología como Quetzalcóatl, por lo que nace la confusión del personaje mítico que por esta circunstancia tiene dos rostros, uno guerrero que alude al vikingo y otro sacerdotal, referido al monje kulde judeo-cristiano. Veremos que esta confusión se extenderá a otros mitos similares que nacen durante el contacto de los vikingos y sus perseguidores, los monjes kuldes, con otros pueblos nativos a lo largo de su recorrido que los traerá a América del Sur, como se verá. Los eslesvigenses arriban primero a las costas ecuatorianas a través del Pacífico, al que arriban cruzando Centroamérica. Fundan Cundinamarca. Veremos que el vocablo marca proviene del norrés o bajo alemán que hablan los vikingos daneses y que sumará muchos fonemas en el idioma nativo, quechua, a través del contacto cultural. Son los eslesvigenses los que fundan el gran imperio quiteño de los muiscas, antes de seguir bordeando la costa hasta arribar a Hilo, en el actual Perú, e internarse hasta Tiahuanaco, y el gran lago donde está la isla que los chamanes rúnicos vikingos han visto claramente señalado en sus visiones místicas. Los vikingos llegan a ocupar esta zona por intermedio de una orden de naturaleza divina. Arthur Poznansky confirma en su monumental obra Tiahuanacu, cuna del hombre americano, que el octavo Inga, Viracocha, era un vikingo. Innumerables querus, tejidos y tendencias arquitectónicas de las ruinas en la Isla del Sol y de la Luna avalan sobremanera la teoría del legendario arqueólogo austríaco boliviano. Jacques de Mailloux, en su monumental obra El Imperio Vikingo de Tiahuanacu, nos dice que el nombre del jefe del Jarl vikingo que casó con una princesa inca era Colman, sugestivo si tomamos en cuenta que los territorios que ocuparon fueron conocidos entre los pueblos nativos como el Collasuyo. Lo cierto es que muchas palabras de la lengua quichua tienen raíces conformadas por fonemas norreses, la lengua de los vikingos, eslesvigenses, bar de Bari, y vril, que en su asimilación al quechua da nuestro apellido Vilca. Son tan solo un ejemplo de innumerables vocablos híbridos que aún perduran en el quichua y en el mismo aymara. Barivilca es el nombre de la casta real inca que Garcilaso de la Vega y Guamán de Poma detallan en 8 generaciones. Como ya adelantamos, los vikingos viracochas fueron perseguidos en todo su recorrido por suelo americano por sacerdotes judío-cristianos en un intento de tratar de evitar que la alianza vikingos-incas generara un imperio pagano fuera del control de la iglesia. Estos sacerdotes fueron asimilados míticamente por los pueblos vasallos de los incas como el Tugnupa o Tunupa, que a la larga propiciaron un levantamiento general de numerosos pueblos diaguitas, en los que englobaremos a quimes, mapuches, araucanos,
y otras etnias del sur de naturaleza sacerdotal, es decir, sacrificadores contra el imperio vikingo de Tiwanaku. Además de la destrucción del imperio vikingo de Tiwanaku, que dejó un imperio incaico debilitado por las divisiones internas, la más nefasta acción de los sacerdotes Tunupa fue el cambio de significado del ritual de la Pacheta andina. Este milenario ritual fue adaptado por los Atumurunas, altos iniciados y chamanes andinos de origen vikingo conocidos como Atihuañuy o Luna Fría, de los rituales atlantes del fuego frío que mutaban la naturaleza humana de los aspirantes mediante una muerte ritual de su naturaleza animal. Sin Chiruca, el gran Atumuruna, que ideó el ritual de la Apacheta, perseguía el mismo objetivo. Se levantaba una pacheta o marca en una encrucijada o cruce de caminos, donde se acumularían túmulos de piedras dejadas por los peregrinos. El ritual consistía en escupir el acullico de coca en la piedra elegida para sumarse al túmulo, solicitando a Pachamama que mate todo dolor, sufrimiento, cansancio, evocando un estado superior de gracia que podía culminar en ese trance, el apunamiento. Si es el Kairos, el aspirante, ante el congelamiento del alma, escuchará la voz de Viracocha, el cacique Voltán, el dios de la raza, y si está listo, podrá abandonar la condición humana ingresando a una esfera superior de existencia, o quedar definitivamente orientado hacia el origen, por lo que aguardará una nueva oportunidad para entrar en combate contra los Asuras, o Caris, y partir junto a las Supai, o Valquirias. Lejos está todo este significado perdido y distorsionado por la conspiración que trata de borrar nuestro pasado, de aquel que se le da hoy en día, pedir bienes materiales a dioses telúricos, a cambio del dolor y el sacrificio de sangre inocente en el túmulo de piedras convertido ahora en un miserable altar. ¿Qué es la abducción? ¿Tuvo usted parálisis del sueño? Esta semana, en Revelaciones del Fin de la Historia, vamos a responder a estas preguntas. Revelaciones del fin de la historia. Presentando distintos enfoques de hechos culturales e históricos a la luz de la sabiduría hiperbórea.
El mundo astral, la parálisis del sueño y el fenómeno de la abducción. Mucho se ha especulado en círculos profanos sobre el significado del mundo astral, invisible para el racionalismo de una abrumadora mayoría de los seres humanos, por lo que se lo ha expurgado como objeto del conocimiento. Vituperado, despreciado, es considerado en la actualidad como una especulación metafísica, una alucinación esquizoide, por aquellos cientificistas encasillados en el materialismo dialéctico, castrados, amputados de la posibilidad de vislumbrar otras realidades. Porque eso es el mundo astral, otra realidad, tan ilusoria como la ilusión del mundo material, tan cara a los materialistas, pero tan real o más real que la realidad material. Vamos a aclararlo sintácticamente. La realidad material es el reflejo concreto de una realidad matricial, concretamente un molde energético que sostiene el plano material. Este comportamiento de la manifestación energética es patente en el microcosmos o ser humano, por ejemplo, que tiene un doble astral sosteniendo la realidad corpórea. Ahora bien, este doble cumple una función orgánica, energizando el organismo psicobiológico, y una función mnemónica, registrando todo el acontecer del ente en su tránsito por la materia. Es decir, es la plataforma cuya manipulación supera desde todo punto de vista cualquier manipulación ejercida directamente sobre la contraparte material. He ahí la inferioridad de la ciencia médica moderna de Occidente y la sabiduría ancestral que manejaban nuestros antepasados en otros contextos o civilizaciones pasadas como la Atlante. Sin duda, los alienígenas operan en esferas superiores del tiempo-espacio, accediendo directamente a estos contextos matriciales o astrales. Y es por eso que en estas instancias superiores ellos se hacen visibles y operan en los cuerpos sutiles del o los entes. Quienes vivimos nuestra existencia adosados a estas regiones densas de la materia, nuestra realidad aparente, solo podemos acceder a un pequeño vistazo experiencial ocasional del mundo astral, necesariamente en estados alterados de conciencia que nos permiten desconectarnos del cuerpo denso por breves lapsus, consciente o inconscientemente, es decir, en estados hipnagógicos de parálisis del sueño o durante nuestro tránsito onírico cuando estamos completamente dormidos. La parálisis del sueño, mal llamada de sueño, pues acontece cuando aún estamos conscientes, en la transición entre la vigilia y el sueño, es una experiencia traumática en extremo, inolvidable, pues el aletargamiento completamente involuntario, es decir, provocado externamente, viene acompañado de la presencia de entidades humanoides muy sugestivas, generalmente dantescas. Cuando no se manifiestan estas entidades o se hacen visibles, al procesado se puede notar la manipulación de puntos ubicados en la espina dorsal. Para quienes están acostumbrados al lenguaje esotérico, los chakras. Por ello, la parálisis motora es dolorosa, aunque este dolor es muy diferente al dolor físico por su carácter supranervioso, en otras palabras, sutil. Pues bien, ya estamos en condiciones de hablar de las abducciones. Abducción viene del latín abductio, que se puede interpretar como separación. Aunque hemos visto en documentos fehacientes abducciones de entes físicos, animales y humanos, una mayoría de abducciones se suceden en el mundo astral,
gente abducida coincide en que se experimenta una especie de succión, es decir, son succionados o chupados. Hay que destacar el carácter sexual de gran porcentaje de abducciones. Desde antiguo se llamó a las entidades que participaban de dichos encuentros, incubos y subcubos. En esto debemos ser claros. Hay muchos individuos, hombres y mujeres, que afirman haber sido llevados a planetas distantes, lunas u otros lugares del universo. Sin embargo, estos supuestos abducidos no pueden avalar sus afirmaciones a la hora de poner los hechos en consideración de la opinión pública, restándole seriedad por la evidente carga de mitomanías envilecidas por la falacia, la exageración, afán de protagonismos y oportunismos de estos presuntos abducidos. Es evidente que el tema constituye un tabú, tanto para profanos como para conocedores, por el espeso velo que el sistema ha tejido para crear la confusión y la desinformación en todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Si la verdad es simple y fue registrada por las tradiciones ancestrales de todos los pueblos del planeta, entonces hay que inventar pleiadianos, veganos, aldebarianos, sirianos, reptilianos, reticulianos, confederaciones galácticas y pomposas teorías, mamotretos como los caballos de Troya, la doctrina secreta y el libro de Urantía para esconderla. Y estuvieron a punto de lograrlo haciendo caer a millones de incautos, convirtiendo esas falacias en sugestiones colectivas. Ahora sabemos que solo 2 razas alienígenas provenientes de otro universo muy superior a este interactúan con la humanidad desde hace millones de años. Una se jacta de ser la creadora de este mundo material y lo rige, haciéndose adorar como deidad por los pueblos que han caído bajo su influencia. La otra raza alienígena cuestiona la pésima regencia del mundo por parte de estas potestades cósmicas y trata de liberar a la humanidad que sufre los designios impuestos por estos arcontes o regentes. En Proyecto OVNIS afirmamos que entidades de ambas facciones beligerantes se manifiestan a través de contactos en diversos grados y abducciones, llevadas a cabo con objetivos bien específicos en el marco de la lucha que libran en los cielos. Puesto que el sistema de control social que mantiene a la humanidad dormida e ignorante a estas realidades podría desmoronarse si estas verdades salen a luz pública, es que se intenta echar un manto de confusión para ridiculizar y desprestigiar a quienes tienen el valor de poner a disposición de la opinión pública experiencias de contacto extraterrestre de primer, segundo, tercer y cuarto tipo, que abundan, solo que han sido, son y serán objeto de un tenaz ocultamiento. La semana anterior realizamos un viaje al antiguo imperio de Tiahuanacu, atestiguando un fragmento de la historia perdida del Ande. Esta semana seguiremos la pista a los sobrevivientes del imperio caído, acompañándolos en sus vicisitudes por sobrevivir.
nuestro. Vamos a recordar nuestro ancestro. Vamos a conquistar el sol negro. Vamos a conquistar el sol negro. Vamos a despertar este sueño. Vamos a liberarnos del miedo. Para saltar las puertas del cielo. Los acompañaron, con incas y vikingos se encontraron, entre los alus de Tiahuanaco, grandes los Andes levantaron, muchas guerras y batallas lucharon. Ellos me dicen a mi la última princesa inca, ellos me dicen a Inca, la última princesa inca, ellos me dicen a Inca, la última princesa inca, ellos me dicen a Inca, la última princesa inca, me dicen a Inca, me dicen a Inca, me dicen a Inca. El fin de la historia se aproxima. Los hombres se preparan para volver a luchar con Dios. Y una mujer los guiará hasta la espada mágica. El Cenabinga. La última princesa Inca. Después del hundimiento de la Atlántida provocado por los dioses de la faz tenebrosa, raza alienígena co-creadora de este universo y sus actuales regentes, que mediante el engaño y la traición encadenaron una raza extraterrestre a los ciclos de vida y muerte en la materia, en un intento desesperado por evitar la victoria de Cristos Luz y su guardia de dioses liberadores que descendieron a la Tierra para apoyar la rebelión atlante contra la tiranía de Oricalco. Los sobrevivientes de esta gran guerra, entre ellos el gigante Gerión, se reubicaron en nuevas tierras que no habían sido anegadas por las aguas, levantando el gran imperio de Tartessos. Los descendientes de Gerión guardaron el recuerdo del legado de los dioses liberadores durante milenios en la memoria de sangre de su casta gobernante. Aquel linaje de Tarsis sufriría desde entonces muchas persecuciones, sobreviviendo a varias sentencias de exterminio impuestas por los dioses de la faz tenebrosa y su casta de sacerdotes de la fraternidad blanca que buscaban borrar todo recuerdo de la gran batalla del Atlántico, la llegada de Cristos Luz, el origen extraterrestre del hombre y continuar con el encadenamiento espiritual de la raza hiperbórea. El linaje de Tarsis
después de muchas peripecias, llegó a América en 1546, trayendo consigo el legado de los dioses liberadores. Uno de aquellos señores casó con una princesa inca de origen vikingo, y este linaje perdura en la clandestinidad, escondido en Argentina hasta la actualidad. Belisa Navilca, la última princesa inca, debe cumplir una importante misión en este ahora. Ella recibió la señal del próximo fin de la historia en un futuro próximo y el regreso de los dioses liberadores. De su misión dependerá la suerte de la batalla final que se avecina. Esta es su historia. Lago Titicaca, Isla de la Luna, año 1315. Con creciente ansiedad, la princesa Caraguara escudriña el horizonte del mar gélido, de agua dulce, profundamente azul, tratando de divisar la embarcación de su padre, el valiente cacique Macuri. Un viento helado, fuerte, sacude el Draca, soplando desde el sur. Copacabana ha quedado atrás y con ella 400 años de historia del pueblo de Esquiotlan en el Colle Azul. El una vez gran imperio de Tiahuanaco había quedado destruido. Ay, dioses, solo espero que mi padre esté en camino. Y si no, que nos reencontremos en el Valhalla para la batalla final. Los drácares de Copacabana habían sido construidos íntegramente con totora, pero el diseño del navío conservaba la línea de los Canary vikingos. A falta de madera, los habilidosos ingenieros navales daneses habían desarrollado una técnica de prensado y tesado de juncos, con los cuales formaban las estructuras cóncavas del Canary, artesanalmente ensamblados con fibra vegetal. Estas embarcaciones eran increíblemente fuertes y estables, y los tiahuanacotas habían logrado construir naves de gran calado, tan grandes como los más grandes drácares de madera y junturas de hierro. Hermana, mira, la isla de la luna. Barirruna, hermano menor de la princesa Caraguara y próximo rey de Esquiolt, señala el impresionante acantilado que rodea la estrecha playa de la isla de la luna. A la distancia puede observarse la prolongación de caminos de herradura que suben cientos de metros hasta la cima, detrás de la cual un abismo circundante aparentemente infranqueable desemboca en la puerta mágica que conduce a la ciudad subterránea de los dioses. ¡Ármense! No sabemos si enemigos nos están esperando en tierra. ¡Traedme un escudo! Caraguara fue criada en el Yarl como escudera, entrenada desde pequeña al uso de armas, indistintamente hachas y espadas. Las vírgenes ñustas, custodias de la lámpara perenne atlante de los incas y la piedra de Venus en la corona de Esquiolt, Colman, eran escoltadas por los Aingerir del Yarl, que se quedaron atrás, con Colman Macuri. Por lo tanto, ante la eventualidad de un ataque enemigo, solo Barirruna, con 20 vikingos y 12 escuderas,
debían encargarse de proteger al séquito de ñuscas y amautas que llevaban consigo el legado de los dioses, salvar las escarpadas laderas y conducirlos a salvo hasta la puerta mágica sellada con las brunas del cacique Bultán Viracocha. Los grandes Canaries de Totora tocaron playa y los vikingos saltaron a tierra. Una lluvia de flechas los recibió sin dar tiempo a formar la pared de escudos. ¡Muro de escudos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Escuderas! ¡Mantengan la posición! ¡Ni un paso atrás! ¡Resistan! El enemigo tan solo no se multiplica en número. ¡Por Botán! ¡Cargan contra nosotros! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ahora! ¡Atacad! Los Eingeri, con flechas aún clavadas en sus piernas, brazos y pecho. Los vikingos, algunos heridos, y las escuderas, que conforman un perfecto erizo en formación de batalla, de improviso, a la orden de Bariruna, se separaron atacando la falange enemiga, que de pronto recibía el golpe de espadas, escudos y hachas, que la diezmaban sin piedad. Bariruna decapitó a un guerrero muisca de un solo tajo, girando hábilmente para golpear a otro con el escudo en pleno rostro, matándolo en el aire. De igual forma, las escuderas, profiriendo terribles alaridos, sesgaban con sus hachas a cuanto enemigo se atrevía a hacerles frente. Los vikingos estaban causando una verdadera carnicería entre los atacantes, pero muchos grupos emboscados surgían a cada instante para reemplazar las graves bajas que padecían. ¡Bariruna! ¡Pronto! Hay un claro en esa escarpada. Aprovecharé para llevar a las ñustas, los amautas y las familias de Quillarunas hasta la cima. Es muy peligroso, Karawara. Debemos quedarnos juntos aquí y resistir a toda costa. Bariruna, hermano mío, escucha. Si nos quedamos aquí, tal vez perezcamos. Perderemos la lámpara perenne de la diosa Pachamama. Y lo que es peor, la corona del rey Colman, con la piedra de Venus. Pero si yo y las escuderas tomamos por ese sendero mientras ustedes combaten, quizás podamos llegar hasta la entrada mágica. Debes dejar que lo intentemos, Bariruna. Bariruna jadeante, lleno de sangre por todo su cuerpo, tanto de enemigos que había destrozado como de sus propias heridas, comprendió que la estrategia que le proponía Karawara, su valiente hermano, era la más acertada, y asintió con la cabeza. Bien, que así sea. Dense prisa. Nosotros haremos todo lo posible para diezmar a los muiscas y seguirlos. Los cubriremos. Bariruna se dispuso a volver al combate, pero cuando ya se iba, se volvió hacia su valiente hermana. Que Freya, Yao Pachamama, te guarde, princesa. Karawara, con 7 escuderas, se puso al frente de aquellos sobrevivientes del cerco de Tiahuanaco y comenzó el ascenso por la empinada ladera. Con horror vio que familias enteras de Quillarunas que vivían en la isla habían sido masacrados. Niños, niñas, mujeres, ancianos yacían destripados, degollados. Se les había quitado la grasa que aún ardía en improvisados altares para deleite de Saclas, Moloch, Pacha. Era obra de los sacerdotes de Kari. La isla estaba infestada de terribles enemigos. La casa de Skjold estaba a punto
de ser exterminada. Con angustia, Karaguara se preguntaba si podrían salvar la lámpara perenne, la piedra de Venus y las vidas de aquellos a quienes custodiaba, mientras el griterío de la encarnizada y desigual batalla entre vikingos y muiscas se extendía por todas partes. Belicena Vilca, recluida en el cuarto 16 del pabellón B, mientras todos dormían a esas altas horas de la noche, cuyos sonidos se introducían nítidamente por las rendijas del ventáculo, amplificados por efecto de la ayahuasca, había logrado aperturar el registro, transituándose a la escena del combate en la isla de la Luna, 800 años atrás. La pacheta situada en la colina que antecedía la explanada que acababa abruptamente en un barranco, los árboles que delineaban el sendero, los hogares de piedra con patios amurallados, los fugitivos acosados trepando la pendiente a paso rápido, seguidos muy de cerca por sombras acechantes que se precipitaban llenas de odio. Y entonces, como aterrizando después de un prodigioso salto, vio como aparecieron dos seres de extraordinario tamaño, fornidos, imponentes, situándose al final del sendero por donde subía Karaguara y las escuderas. Su atuendo consistía en túnicas, sobre ellas un efod, pecheras de metal decoradas con piedras preciosas. Pero a diferencia de los sacerdotes levitas hebreos, llevaban la cabeza cubierta por una capucha que ensombrecía sus rostros, en vez de la mitra judía. Oh, no, no puede ser verdad, no. Son Vera y Tirsa. Belicena Vilca, al transitar en el espacio cónico polidimensional del registro cultural aperturado por su poderosa fuerza de voluntad iniciada, hiperbórea, ubicó la pacheta en la colina donde fluía la fuente de Abraxas, sincronizándose con el espacio-tiempo de aquel mundo contexto. En ese momento Belicena, con asombro, fue testigo de la llegada de los más terribles enemigos de la casa de Tarsis. Vera, rey de Sodoma, alto sacerdote de la orden de Melquisedec, en la actualidad adorado por muchas sectas satánicas como Baphomet, y Birsa, rey de Gomorra y alma gemela de Vera. Por todos los dioses, Karaguara y las escuderas no tienen ni la más mínima chance de sobrevivir a un enfrentamiento cara a cara con esos demonios de la fraternidad blanca.
En nuestro próximo episodio sabremos si Karahuara y Variruna logran llegar a la ciudad subterránea de los dioses liberadores. Belicena desafía a los demonios inmortales, mientras Arturo Signagel trata de encontrar una explicación sobre el increíble suceso que levanta revuelo en el hospital psiquiátrico. Coño! Sayana! Huanca Kiliati! Unancha! Guanyoy! Escuchando el llamado de auxilio de una ñusta virginal. Se encontraron en Venus trayendo consigo espigas de cereal y una semilla de piedra de la que un gran héroe brotará. Belicena pica, Belicena pica, Belicena pica. Llamado Nabután, que fue conocido en el arte como el gran cacique Vultán. Inició a los hombres dormidos misterios de la inmortalidad, regando las lunas y creadas, forjando la espada de bondad. Belicena pica, Belicena pica, Belicena pica. En su cadera de serpientes aguarda la verdad, para el valiente que su mirada se atreve a soportar. En la pacheta voy dibujando un signo primordial, es una luna como la luna brilla como el labial. V de Vendetta es un cómic de los hermanos Wachowski, creadores de Matrix, y realizado por la DC Comics. La adaptación al cine, protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman, es una magnífica obra maestra del cine cuyo contenido es sumamente orientador e inspirador. Esta semana
le daremos una mirada profunda al filme V de Vendetta. Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué? Y lo que soy es un hombre enmascarado. Sí, eso está claro. Por supuesto que sí. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es. Pues... Pero en esta noche tan propicia, permíteme entonces, en lugar de un apodo más vulgar, abundar en las características de tan dramático personaje. ¡Voilà! A la vista un humilde veterano del vodevil, mostrado erróneamente como víctima y villano por las vicisitudes del destino. Este aspecto, sin ser producto de la vanidad, es el vestigio de la Vox Populi, ahora extinta, desaparecida. Sin embargo, este aspecto valeroso de un pasado olvidado se yergue reanimado y ha jurado acabar con las sabandijas corruptas y malvadas que defienden la ley y persiguen en forma violenta y voraz la libertad de expresión. El único veredicto es la venganza. La revancha que se ha mantenido no en vano por su valor y veracidad, y la confianza de reivindicar a los vigilantes y virtuosos. Por ende, esta mezcolanza de complicada verborrea. Solo permíteme agregar que es un gran honor conocerte y puedes llamarme V. La película V de Vendetta. V de Vendetta, dirigida por James McTeague, es, según algún célebre comentario de un cinéfilo muy culto, el nazismo hecho poesía. V de Vendetta está ambientada en un futuro próximo. Inglaterra se ha convertido en un estado totalitario y pseudo-fascista. La película narra la historia de Ivy, una joven de la clase trabajadora que es rescatada de una situación de vida o muerte por un misterioso enmascarado conocido como V. ¿Cómo lo hizo? Dígame. ¡Aguanta! Aquí viene el crescendo. V es un hombre sin rostro. Esto es sugestivo, pues V simboliza el carácter de este personaje. Es valiente, valeroso, vehemente, veraz, virtuoso, vigoroso, venusino en lo romántico, vengativo, es decir, virginal, tomando el término virginal en el sentido de todo lo virtual. Esa nobleza que el personaje expresa a lo largo del filme es cautivante para las mujeres, que aún sin ver su rostro experimentan el idilio de Ivy, que finalmente termina enamorada de V. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme. ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos. Déjame pensar. Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino. Es el canciller Sutter. ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, éstas siempre sustentarán su poder.
Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Usted lo diseñó, señor. Lo quería a prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan sus Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. En su busca de despertar a la sociedad y liberarla del temor con la que ha sido envenenada por el Estado y la Iglesia, B condenará el carácter cínico, corrupto y tiránico de sus dirigentes e invitará a los ciudadanos a unirse a él en una revolución espiritual contra la democracia decadente un 5 de noviembre, el día de Guy Fawkes. Un día como ese del año 1605, Guy Fawkes fue descubierto en un túnel bajo el Parlamento con 36 barriles de pólvora. En compañía de otros conspiradores, había planificado lo que más tarde se conocería como la conspiración de la pólvora, en reacción a la tiranía del gobierno de Jacobo I. Fawkes y el resto de saboteadores fueron ahorcados, destripados y descuartizados, y su plan para derrocar el gobierno jamás llegó a perpetrarse. Retomando el espíritu de esa rebelión, y como conmemoración de aquel día, V promete consumar la conspiración fallida del 5 de noviembre de 1605, por la que Fawkes fue ejecutado. Detonar el Parlamento, que simbólicamente hablando significa la caída de todo este sistema basado en el miedo de las bases, sostén de su poder. ¿Puedo preguntar por lo que dijo en la tele? Sí, ¿Es verdad? cada palabra. ¿Piensa que con volar el Parlamento este país será un lugar mejor? No existe la certeza, solo la oportunidad. Creo que puede estar seguro de que si alguien se presenta, Creedy aprenderá a cada uno de ellos. El pueblo no debe temer a sus gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. ¿Y va a lograr que eso pase volando el Parlamento? Ese edificio es un símbolo, como el acto de destruir. A los símbolos el pueblo les da poder. Solo un símbolo no significa nada, pero con suficientes personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Quisiera creer que es posible. Cuando Ivy descubre la verdad acerca del misterioso pasado de B, en una de las performances más espléndidas en la carrera de Natalie Portman, descubrimos la existencia real y tangible del espíritu humano, que es lo único verdadero en un mundo de mentiras. El yo, sentirse yo, y que ese yo es la fuerza más poderosa del universo, aquel valor innato por el que estaríamos dispuestos a morir, pues nos sabemos inmortales, y la muerte ya no importa sino la vida, solo vive el yo puro, inmaculado, intocado, divino. Ivy vence la ilusión y el animismo con el descubrimiento de su propio espíritu, transmutando su naturaleza humana, débil, frágil en gélida presencia heroica que junto a B, que es ella misma, sin máscara, propiciará el despertar de la humanidad que anhela esa grandeza sin saberlo a ciencia cierta, pues sus ojos fueron cegados por el miedo, la desinformación y la mentira que el sistema en que vivimos nos ha sumido. Por fortuna te vi antes que ellos. Así que tú fuiste. Tú me hiciste esto. ¿Qué quieres de mí? Tú me rasuraste. Me torturaste. No te entiendo, ve. ¿Por qué? Dijiste que querías vivir sin miedo. Desearía que hubiera sido más sencillo, pero no lo es. No es verdad. Sé que tal vez no me perdones, pero tampoco podrás entender lo difícil que fue para mí hacer lo que hice. Cada día vi en mí todo lo que ves en mí ahora. Cada día quise detenerlo, pero cada vez que te negabas a rendirte sabía que tampoco podría. ¡Qué loco estás! ¡Estás enfermo! Pudiste haberlo detenido, Ivy. Pudiste haberte rendido, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¡Déjame sola!
¡Te odio! ¡Eso es! Al principio también creí que era odio. El odio era lo único que conocía. El odio creó mi mundo, me aprisionó, me enseñó a comer, a beber, a respirar. Creí que moriría con todo ese odio en mis venas. Pero entonces algo pasó. Me pasó como te pasó a ti. ¡Cállate! ¡No quiero oír tus mentiras! Tu propio padre decía que los artistas usan las mentiras para decir la verdad. Sí, yo creé una mentira. Pero como tú la creíste, encontraste algo verdadero respecto a ti. ¡No! Lo que fue cierto en esa celda es cierto ahora. Lo que sentiste ahí tiene todo que ver conmigo. ¡Ya no puedo sentir nada, ni miedo! No huyas de ello, Ivy. Estarías huyendo de tu vida. No puedo. Escúchame, Ivy. Este podría ser el momento más importante de tu vida. Comprométete. Te arrebataron a tus padres. Te arrebataron a tu hermano. Te pusieron en una celda y te arrebataron todo lo que pudieron, excepto tu vida. Y creías que era todo lo que existía, ¿verdad? Que lo único que te quedaba era tu vida. Pero no fue así. Encontraste otra cosa. En esa celda encontraste algo que importa más que tu vida. Porque cuando amenazaron con matarte a menos que les dieras lo que querían, les dijiste que preferías morir. Enfrentaste tu muerte, Ivy. Mantuviste la calma, mantuviste la tranquilidad. Trata de sentir ahora lo que sentiste entonces. Me sentí Sí. mareada. Las selecciones musicales de esta semana nos traen piezas de Piotr Ilich Tchaikovsky, Vasil Polidouris y Yoko Kanno. Música del recuerdo ancestral. Para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea. Para comenzar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, escucharemos del soundtrack de la película V de Vendetta, obertura de 1812 de Peter Ilich Tchaikovsky.
Ahora escucharemos de Basil Poledouris, de una de sus mejores bandas sonoras de películas de todos los tiempos, Conan el Bárbaro, Theology Civilization. Para finalizar nuestro sector de música selecta, ahora escucharemos de Yoko Kanno, In the Rain, parte del soundtrack de la gran serie de animación para mayores Cowboy Bebop. Never seen a bluer sky. Yeah, I can feel it reaching out.
been moving closer. There's something about you. Ask myself what it's all for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper shade of blue. The images that might be real, maybe illusion. Keep flashing off and on. Everything is clearer now. Life is just a dream, you know, that's never ending. I'm ascending. Esta semana, de la mano de la editorial de la Casa de Tarsis, llega al programa el grandioso libro El Imperio Vikingo de Tiahuanaco, obra de Jacques de Mahieu, gran antropólogo franco-argentino que enfocó su trabajo a redescubrir la historia perdida de América. Estuvo en Bolivia en varias ocasiones, persiguiendo la pista perdida de la historia tiahuanacota y a sus verdaderos protagonistas.
desaparecido de Tafí del Valle. Capítulo 1. Conocí a Bercena Vilca cuando se encontraba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla de la... Libros prohibidos. El libro de la semana. Un sector para conocer los libros prohibidos de la editorial de la Casa de Tarzas, cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Vanamente su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto permanecía. El Imperio Vikingo de Tiwanaku. Es sabido ya, pues la gente poco a poco va cayendo en cuenta de ello, que la historia oficial ha sido distorsionada, mutilada, cambiada, y que por lo mismo ya no constituye un referente válido para emprender la tan anhelada restauración político-social que todas las sociedades anhelan, imperiosa hoy más que nunca, dada la galopante decadencia por la que atraviesa la humanidad. Es inexplicable que un libro como el que tenemos el honor de prologar, lleno de información vital, que puede cambiar la forma de ver el mundo y a nosotros mismos, haya sido apartado de todo ámbito cultural. Sobre todo, aquí en los Andes, este libro podría generar una revolución social de magnitud sin precedentes, puesto que los paradigmas sobre los cuales se asienta la vida nacional están plagados de racismo, odio y prejuicio, de los unos contra los otros, y una fuerte carga de resentimiento contra los no originarios de raza blanca. Simplemente un gran porcentaje de la población andina ha dejado de figurar etnológicamente, habiendo sido tachados como resabios de un descubrimiento que trajo nefastas consecuencias para los pueblos americanos, lo que es una verdad a medias, pues ni los blancos llegaron a América exclusivamente en el descubrimiento, y siempre existieron pueblos de raza blanca en la América precolombina. La información de este libro evidencia que pueblos de razas blancas habitaron América siglos antes del supuesto descubrimiento, y que estas poblaciones aportaron un bagaje lleno de riqueza cultural, tan vasto y místico que aún se conserva en el Ande, en los mitos, leyendas y folclore de todos los pueblos americanos. La diablada boliviana y otras danzas andinas constituyen una prueba irrefutable de ello, y he ahí la virtud del Imperio Vikingo de Tiahuanaco, obra de este gran antropólogo, arqueólogo, filólogo e investigador argentino de origen francés, don Jacques de Mayeux, que recopiló información en un sinnúmero de viajes por México, Guatemala, Perú, Bolivia, Paraguay y la Argentina, siguiendo el rastro de los vikingos en América y su extraordinario legado, su historia, vicisitudes y horrendo final, a manos de una rebelión diaguita encabezada por el cacique Cari en el siglo XIII, que devastó el tercer imperio tiahuanaco. Solo la información sucinta que hemos brindado en párrafos precedentes tira por el piso toda la historia que se nos inculca a fuerza de repetición en colegios y universidades. Detrás del mal llamado descubrimiento hay mucho más que un afán de encontrar otra ruta a las Indias orientales y someter a unos pueblos retrasados. Con la llegada de los conquistadores, arribó una casta sacerdotal que trató de borrar las huellas del pasado atlante de la humanidad y su conexión andina.
Asimismo, detrás de esta polarización racista que se quiere imponer de parte del no blanco amerindio hacia el hombre blanco, hay un odio ancestral afincado por siglos de intolerancia y antagonismo entre castas reales, puesto que fueron los mal llamados incas, cuando el imperio se encontraba en franca decadencia, los que trataron de hacer desaparecer todo vestigio de la influencia vikinga en la cultura y tradición de los pueblos andinos. Lo cierto es que vikingos norreses y otras razas americanas nativas preponderantemente quechuas se encontraron en los Andes y forjaron un poderoso imperio donde no había lugar para el hambre y la miseria humanas. Que no fueron los españoles per se los que destruyeron este legado ancestral de los pueblos andinos, sino una conspiración mundial para imponer una sola religión universal a través de agentes que mucho antes de que América fuera conquistada por los mercenarios y sacerdotes que llegaron con Colón, habían conquistado a los íberos que tuvieron que soportar no solo 4, sino 15 siglos de ocupación extranjera que los privó de su propio legado ancestral y sus dioses milenarios. Luego se inventaría la falacia de que los curas fueron los culpables del mestizaje en América que no podía achacarse a los españoles, siendo que los sacerdotes aborrecen a la mujer y son eunucos metafísicos, para explicar la existencia de pueblos americanos originarios de raza blanca, ojos claros y cabellos dorados, que viven aún hoy diseminados en toda América Latina. Que este libro sirva para poner en evidencia a todos aquellos hipócritas que se esconden detrás de la ignorancia de la verdad histórica destruida por siglos de oscurantismo y persecución religiosa, política, social y económica. Asimismo, este libro sirva para comenzar a volcar los ojos a nuestro pasado ancestral y así cambiar nuestro presente, y con él conseguir mejores días para esta América de las razas, sufriente, pluricultural, plurinacional y multiétnica. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Y yo soy Rita Martínez. Hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto OVNIS Radio. Ha sido un placer llegar hasta ustedes otra semana más. Para mayor información pueden buscarnos como Proyecto OVNIS en Facebook o mandar sus mensajes o dudas a los celulares 705-48-973 al 777-16-157 y al 712-27-075. Les habló Gabura Licanon Michel, y antes del adiós os dejo la siguiente reflexión. Juzgar es un derecho divino, pero buscar la verdad
es un derecho humano.